Cristian, puedes tomar la palabra. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. ¿Está bien? ¿Me puede oír? ¿Sí? Sí, ok. Lo siento. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos contentos para tener un huésped de España para discutir su experiencia en España con especialista en medicina familiar. Pero antes de eso voy a hacer algunos anuncios importantes. Aquí en el proyecto ECHO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás. Ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Y se les invita a abstenerse de responder a sus preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Néstor, no sé si queremos discutir la posibilidad de hacer una otra sesión en la semana, porque lunes es un poquito difícil para algunos. Sí, efectivamente, estamos prácticamente finalizando los detalles para abrir una segunda sesión los jueves, probablemente los jueves en la tarde. Sería más o menos a las 5 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde acá, pero vamos a hacer los anuncios obviamente por los correos electrónicos y en la página web, así que ustedes van a recibir más información y eso probablemente lo haremos a partir de la segunda semana de agosto. Yo quería reconocer una serie de partners que tenemos. Realmente esta colaboración ha ido creciendo y quiero agradecer primero que todo al Project Hope y bueno, y en un minuto tendremos también a Elsie Benítez de Project Hope que contribuye tremendamente con este proyecto y está de hecho abriendo un eco de Infection Control y yo los invito a que busquen la información sobre esa actividad, especialmente para los trabajadores que están en contacto con pacientes con COVID. Se van a tratar temas bien importantes sobre la protección personal. Cada día hay más colegas, enfermeras, médicos, con infección en nuestras regiones, así que es importante, yo creo, abordar una sesión específicamente para eso. Quiero también agradecer la contribución del American College of Physicians que está endorsing o apoyando esta actividad y de hecho nos han puesto en contacto con los gobernadores de México, del ACP, o sea, del American College of Physicians, los gobernadores de esas sociedades médicas en México, Chile, en Centroamérica, Colombia, y están muchos de ellos ya distribuyendo las invitaciones y ayudándonos también a conseguir expertos. También un agradecimiento a la Sociedad Española de Medicina Interna, que es parte de este grupo ya, y pronto vamos a tener ya su logo incorporado a las invitaciones. La Sociedad Española de Medicina Interna ya tiene 3 expositores que nos van a enriquecer con sus conocimientos en las próximas semanas, en los meses de agosto y septiembre ya se está programando eso, y también la sociedad o la Asociación de Medicina Interna de Buenos Aires también está trabajando, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, debo decir, también está trabajando con nosotros. Así que el grupo está creciendo. La Organización Panamericana de la Salud, estamos en la fase de hacer los acuerdos legales para que también ellos se sumen, porque ellos evidentemente tienen una participación importante en Latinoamérica. Así que un agradecimiento, y si he olvidado a alguno de nuestros partners, me disculpan, pero realmente sí estamos creciendo este grupo para seguir compartiendo conocimientos y prepararnos para lo que venga con respecto a avances en tratamiento y en vacunas, para compartirlo con todos ustedes. Y recuerden sentirse en libertad de, cuando reciban la invitación, de hacerle forward, como se dice en inglés, o reenviarlo más adelante a todos sus colegas, e incluso si lo quieren enviar a sus colegas o compañeros de trabajo, que es enfermeras, terapistas respiratorios, es decir, no solamente para médicos, sino que todos se unan y aporten en esta lucha, digamos, multidisciplinaria contra el COVID-19. Sin más, quiero darle la palabra. Tengo una invitada especial, la doctora Ethel Sequeira. Ethel, la verdad que conseguí
que participara a través de mi amiga, que sé que también está presente acá, a pesar de creo que está de vacaciones, pero se ha unido la doctora Ana Jiménez Lozano, también de Barcelona, que nos está ayudando a conseguir estos excelentes expositores. Así que una vez más, gracias Ana. Ethel, por favor, puedes tomar la palabra, abrir el micrófono, presentarte y luego compartir tu presentación. Vamos a tener la presentación ya de inmediato. Gracias. Buenos días a vosotros, buenas tardes aquí en España. Me presento, yo soy Ethel Sequeira, soy médica de familia, medicina familiar y comunitaria le llamamos aquí, trabajo en la atención primaria en España y estoy coordinando un grupo en una sociedad científica que también tiene mucho interés en unirse a vosotros, que es la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, en la que coordino un grupo que trabaja en temas de cooperación y salud internacional. Y es por ello que Ana Jiménez, que forma parte de este grupo, a través del doctor Sosa me invitó a poder compartir con vosotros esta presentación hoy. Os digo que me hace muchísima ilusión porque me gusta muchísimo pensar que en diferentes ámbitos a lo largo del mundo tenemos temas comunes y que quizás hay lecciones aprendidas que podemos traspasar de unos a otros y que por tanto de aquí vamos a poder sacar conclusiones comunes. Yo os voy a explicar nuestra experiencia aquí. Os voy a compartir la pantalla para que podamos hacerlo entre todos, teniendo en cuenta que muchas cosas tienen respuesta y muchas otras no la tienen todavía, pero que con eso vamos a tener que estar trabajando todos juntos. Creo que comparto bien la pantalla, si me hacéis un gesto, veo que sí, que realmente es así. Lo primero que quiero hacer es introduciros un poquito en qué es esto de la medicina familiar y comunitaria, porque me consta que no en todos los países es igual. Esta especialidad médica nace en España en 1978, destinada sobre todo a mejorar la atención a la salud en todos los usuarios. La salud en España es un derecho universal al que todo el mundo tiene acceso y que por lo tanto las personas son usuarias de este Sistema Nacional de Salud y por lo tanto la medicina familiar y comunitaria lo que hace es atender en el ámbito extrahospitalario a todas las personas. Es decir, cada persona tiene de referencia un médico, una médica de familia, un profesional de enfermería, trabajo social y nosotros les atendemos en todas las cuestiones de salud, no solo en los procesos de enfermedad, sino también en todos los procesos de prevención de enfermedad, en la promoción de los hábitos saludables, en los temas de vacunaciones. Es decir, somos personas que estamos muy cerca de nuestra población. Para que os hagáis una idea, yo trabajo en un centro de salud en el centro de la ciudad de Barcelona, muy próximo, estoy enfrente del edificio del Hospital Clínico de Barcelona. Aquí trabajamos 21 médicos y nosotros tenemos cada uno asignado más o menos un cupo de unas 1.500 personas. Nosotros atendemos desde que dejan la pediatría a los 15 años hasta el final de la vida. Y atendemos tanto físicamente en nuestras consultas, a las que las personas pueden venir siempre que quieren, atendemos también de forma telefónica y por videoconsulta y atendemos a las personas en sus domicilios, aquellas que no pueden desplazarse, nosotros las vamos a visitar allí. Y tenemos también muy en cuenta todo el ámbito de la comunidad, es decir, hacemos actividades comunitarias para promocionar, como decíamos, hábitos de salud o para tratar problemas de salud comunes, no solo en el ámbito individual, sino que lo hacemos también en el ámbito comunitario. Es decir, que en nuestra sociedad el personal de medicina de familia es esta imagen que os comparto en la diapositiva, ¿no? Es una persona que tanto atiende tu problema de tensión arterial como un problema de una infección habitual común, como un proceso neoplásico, como un embarazo, ¿no? Es decir, que somos muy multidisciplinares y, por supuesto, y como comentaba Cristian antes, los problemas de salud mental que en este contexto están siendo mayoritarios. Es una especialidad médica y que además del compromiso con las personas y el compromiso social que os comentaba, tiene un compromiso científico, es decir, estamos muy actualizados, intentamos basarnos al máximo en la evidencia científica y tenemos un compromiso ético muy importante con nuestros pacientes. Y ya sin más preámbulos, entro en lo que ha sido la gestión, está siendo la gestión de la problemática del coronavirus SARS-CoV-2. Lo primero que tengo que deciros es que, como muchos de vosotros estaréis compartiendo esta experiencia, la cantidad de datos que nos llegan
por los diferentes mecanismos, ¿no? Ya sea desde las grandes entidades internacionales, desde la OMS, desde el ECDC, nosotros aquí en Europa, el CDC, vosotros en América, las sociedades científicas, pero luego tenemos también el impacto de muchas otras vías. Las redes sociales están teniendo un impacto importantísimo en esta pandemia, ¿no? Estamos recibiendo comunicaciones por WhatsApp, estamos recibiendo mails, estamos viendo contenidos en Twitter. Incluso los periódicos, la prensa habitual o las revistas del corazón están hablándonos de qué es lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar racionalizar todo aquello que nos llega e intentar ser capaces de ir a algún sitio con toda esta información. Para poneros un contexto en lo que nosotros hemos vivido lo que habéis vivido todos, ¿no? El 31 de diciembre del 2019, se informa que hay unos cuantos casos de una neumonía de etiología desconocida en Wuhan, en Hubei, en China. El 7 de enero las autoridades chinas identifican que la gente que está haciendo este nuevo brote es de la familia de los Coronaviridae. Se le da el nombre de SARS-CoV-2 y el 30 de enero del 2020 ya la OMS declara el brote de la China como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Os voy a bajar al contexto nuestro. Yo trabajo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el norte de España, y nosotros el 25 de febrero del 2020 notificamos el primer caso confirmado de la infección del SARS-CoV-2 a través del Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña. Es decir, que la aventura que al principio sonaba a cuento chino, ¿no? Nunca mejor dicho, aterriza en nuestra realidad del día a día el 25 de febrero del 2020, una fecha que muchos de nosotros no olvidaremos nunca. El 14 de marzo del 2020 en España se pasa de la fase de contención a la fase de mitigación, porque van aumentando progresivamente los casos. Comentaba ahora el compañero lo que estaba pasando en El Salvador. Se llega a una situación de transmisión comunitaria generalizada y, por lo tanto, se decide a nivel nacional que la manera de contener la pandemia es hacer un confinamiento de la población en sus domicilios, ¿no? Quizás en nuestro contexto esto en determinados barrios es más sencillo porque la gente tiene una seguridad económica que sabemos que en otras realidades no es así. En la nuestra, obviamente España es un país con muchas realidades distintas, pero en el contexto personal nuestro de la ciudad de Barcelona es una realidad dura, pero es una realidad más asumible. Y el 11 de mayo del 2020 pasamos a la fase actual que tenemos, que es de desconfinamiento, porque van disminuyendo progresivamente los casos. Es en este momento cuando se decide que es fundamental hacer una detección precoz de los casos. Hemos de encontrar enseguida los casos sospechosos de COVID-19, poder hacer su diagnóstico de la forma más adecuada en los estadios iniciales de la enfermedad y de esta manera podemos aconsejar el aislamiento inmediato de las personas afectadas, hacer un rastreo de los contactos estrechos para que puedan hacer la cuarentena y de esta manera podemos hacer el seguimiento de los casos, de los contactos e intentar ir controlando de esta manera la epidemia. Y de esta manera también identificamos los posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Luego os comentaré, pero en España hemos tenido un problema inmenso con las residencias de personas mayores, que sabéis que son las más golpeadas por la enfermedad y cuando se declara un brote dentro de una residencia, el impacto es tremendo, ¿no? Y entonces, de esta manera, con esta estrategia, la idea es encontrar enseguida los focos de transmisión y poder trabajar sobre ellos. Lo que os quiero compartir es que esta imagen es muy representativa de qué es lo que nos ha pasado en España y lo que está pasando en muchos otros países del mundo, que los datos que dan la televisión, los medios de comunicación, son esta puntita del iceberg, ¿no? Que es todo aquello que es enfermedad severa, que tiene que ir a un hospital y que en un porcentaje no despreciable acaba en la muerte de los pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por debajo de este iceberg hay un montón de casos, la mayoría de los casos, prácticamente hablamos de un 80% de los casos, que son infectados con el COVID-19 y que son seguidos por nosotros, por la atención primaria. Yo os hablo principalmente del primer brote que hemos tenido de la enfermedad. En el primer brote,
la atención primaria española no tenía pruebas diagnósticas. Un paciente era sometido a una prueba diagnóstica cuando tenía criterios de hospitalización y iba a entrar en el hospital. Hasta entonces no había prueba diagnóstica, con lo cual nosotros hemos barajado un número de casos que eran sospechas que nosotros hacíamos y que con esas sospechas trabajábamos, hacíamos un seguimiento principalmente a nivel telefónico y hacíamos venir a los pacientes que nos explicaban que su sintomatología era más importante. Muchos de ellos nosotros éramos capaces de contenerlos en este primer nivel de asistencia y aquellos que creíamos que tenían criterios de más gravedad eran derivados a los hospitales. Es decir, que en el primer brote de enfermedad no ha habido pruebas diagnósticas en la atención primaria y por lo tanto esa gran parte de la infección ha sido sospechada pero no confirmada. Esto es una de las cosas que ha cambiado ahora en la fase de desconfinamiento. Desde el mes de mayo, la atención primaria española puede realizar de forma autónoma las PCRs, las pruebas diagnósticas, y podemos hacer también test rápidos y serologías ELISA, con lo cual estamos facilitando de una manera mucho más importante el conocer la realidad de la infección en nuestro país y el poder actuar sobre ella. Es decir, en la primera fase nosotros en principio no teníamos pruebas diagnósticas y estábamos manejando las personas que estaban asintomáticas, posisintomáticas y aquellas que tenían enfermedad leve o moderada. Cuando nuestros hospitales empezaron a no colapsarse, pero casi colapsarse por el número de casos, nosotros estábamos intentando contener de una forma importante los pacientes que podían permanecer fuera del ámbito hospitalario. Eso tiene sus pros y sus contras. Pensad que nosotros hemos tenido muchísimos problemas, como me consta que tenéis vosotros, en toda la parte de los equipos de protección individual. El trabajar en un ámbito comunitario, muchas veces esto lo dificulta, el tener que acudir al domicilio de los pacientes, a veces con premura, porque los síntomas que el paciente refería hacían que tuviésemos prisa por ir. Ha podido hacer que se descuidase más o que en muchas ocasiones no tuviésemos los equipos de protección individual suficientes, y eso ha dado lugar que los profesionales que trabajamos en la atención primaria en España hayamos sido los más castigados a la hora del número de casos y a la hora de fallecidos por el COVID-19 en nuestro país, ¿no? Todo esto veréis que va saliendo a lo largo de la presentación, que son datos que hemos estado trabajando de forma importante. La situación actual en España es de 272.421 casos acumulados el viernes, con 28.432 personas fallecidas. Como dijimos, nosotros empezamos a sumar casos en el mes de febrero. Hizo un descenso muy importante en el mes de mayo y ahora está habiendo un repunte con unas características diferentes. La población que tenemos ahora contagiada es población que estamos visitando en la atención primaria, en franjas mucho más jóvenes, con menor número de complicaciones, mucho más paucisintomáticos y que en su mayoría somos capaces de contener en la atención primaria. Los problemas que tenemos principalmente ahora y que os iré comentando también es que estamos en época estival, en época de vacaciones. Como los meses previos han sido muy duros, hemos intentado que la gente pudiese tener un tiempo de descanso, pero nos ha coincidido ese tiempo de descanso con este repunte de la enfermedad que nos está dando ahora mismo una situación de tensión muy importante en la atención primaria, que es la que ahora mismo está llevando el peso de la infección en España. Los números en los hospitales son bajitos, el número de ingresados es bajito, el número de pacientes en UCI es muy bajito, pero el miedo en el cuerpo lo tenemos todos porque sabemos lo que esto ha sido y lo que puede volver a ser, ¿no? Por lo tanto, estamos intentando hacer muchísimo trabajo en la atención primaria, no solo en la detección de casos rápida, sino en concienciar muchísimo a nuestra población en lo importantísimo que son las medidas de prevención, ¿no? La importancia de la distancia física, decimos nosotros, que no social. La sociedad tiene que continuar relacionándose, pero con distancia física, el lavado de manos, la utilización de protección respiratoria, porque tal como decía también el compañero ahora, es muy importante saber que eso es lo que va a fecha de hoy a ayudarnos a contener la epidemia. No tenemos muchas más armas. ¿Qué es
el manejo que hace la atención primaria del COVID-19. Las imágenes que os muestro ahora forman parte de los algoritmos que distribuye el Ministerio de Sanidad español. En todos nuestros centros y a nivel de redes sociales y a nivel de televisión, medios de comunicación, lo que intentamos es transmitir muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que la población puede hacer para autoprotegerse? Efectivamente, higiene de manos, higiene respiratoria, uso de mascarilla. En España el uso de mascarilla no estaba para nada a la orden del día. Son meses que hace calor, que son incómodos, que la gente protesta porque no le gusta, ¿no? La dispensación de dispensadores de solución hidroalcohólica, de contenedores de residuos ¿no? En el máximo de locales posibles, ¿no? En supermercados, en tiendas, en todos aquellos lugares. Intentamos realizar estrategias para reducir el aforo y aumentar el espacio entre pacientes. ¿Cómo se hace esto? Nuestra experiencia lo que ha hecho es, hemos dejado de ser centros en los cuales los pacientes podían pedir visita, se acumulaban en la sala de espera, era un lugar de reunión, de encuentro, ¿no? De intercambio de opiniones. Eso ahora no lo podemos hacer, con lo cual estamos potenciando muchísimo la consulta telefónica, el poder atender al paciente por teléfono o videoconferencia. Estamos potenciando muchísimo el uso de la e-consulta que llamamos nosotros. El paciente nos puede escribir un email, nosotros podemos contestarle por email. De esta forma conseguimos que las visitas presenciales puedan estar más aumentadas, la distancia entre unas y otras, por lo cual la gente no coincide en las salas de espera y conseguimos que las posibilidades de contagio sean menores. Hemos adaptado las salas de espera, hemos transformado nuestros centros, ¿no? Hay una recepción fuera del centro en el que un personal sanitario interroga el motivo por el cual el paciente viene. Si es algo que se puede resolver de forma telefónica o de forma no presencial, se le invita a volver a casa y esperar la llamada nuestra. Y si es algo que tiene que entrar en el centro, tenemos circuitos separados. Es decir, hemos tenido muchísimo cuidado, que esto nos ha costado también porque es una cosa que no habíamos hecho nunca, pero hemos intentado separar la atención de las personas con sospechas de COVID-19, ¿no? Con el triaje, con un breve cuestionario sobre síntomas. Y estas zonas están separadas, de forma que las salas de espera también tienen más distancia cuando estás atendiendo sospechas de COVID-19. Con material desechable y protecciones plásticas. Son consultas que tienen baño propio por si se tiene que utilizar, que se hace la limpieza con mucha más frecuencia, ¿no? Y que tenemos evidentemente la posibilidad de utilizar los equipos de protección individual, los contenedores de las soluciones hidroalcohólicas. Insisto, son lecciones aprendidas. Cuando empezamos no teníamos todos los equipos de protección individuales que queríamos. Incluso llegamos a hacer tutoriales para hacer equipos de protección individual con bolsas de basura. Incluso los pacientes, la comunidad de pacientes nos ayudó hacer este tipo de prácticas, y en aquellos centros que son más pequeños o que no tienen estructura suficiente para poder soportar dos espacios separados, lo que se hace es poner horarios diferenciados en atención a sospechas COVID en la franja final para después asegurar que se puede hacer la limpieza de una forma más adecuada. ¿Cómo identificamos y manejamos los casos en la atención primaria? El objetivo ahora mismo nuestro es intentar identificar todas aquellas personas que pueden tener un SARS-CoV-2 y hacer la muestra nasofaríngea y orofaríngea en las primeras 24 horas, ¿no? Por lo que sabemos de la enfermedad y si sabemos el tiempo que empieza a positivizar, creemos que realmente cuanto más precoz al inicio de los síntomas se puede hacer la prueba, antes podemos aislar a esa persona, hacer y rastrear sus contactos y de esta manera es más fácil que consigamos atajar la infección. En la administración de nuestros centros de atención primaria, en el primer contacto con el centro, lo que hay que hacer es identificar siempre si hay una sintomatología compatible con el COVID. El ofrecer la mascarilla ahora mismo no es necesario porque todos los pacientes acuden al centro con la mascarilla porque es de uso obligatorio en nuestro país.
acompañamos al paciente a la zona designada y allí intentamos que no vayan acompañados, excepto si no hay otro remedio, ¿no? Las personas que son dependientes, en los menores o demás. Tened en cuenta que no todos los centros son iguales. Os he explicado que hay zonas urbanas, pero también hay zonas rurales, consultorios pequeños en los que atienden un solo profesional y que allí va a ser más difícil el poder hacer estas separaciones. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre es que ante una sospecha, el profesional sanitario con el equipo de protección individual tendrá que diferenciar si no hay criterios de sospecha, hará su atención habitual. Si hay criterios de sospecha, tenemos que fijarnos enseguida si hay criterios de gravedad o si prevemos que puede haber una mala evolución, con lo cual haremos una derivación hospitalaria. Y si el paciente no tiene criterios de gravedad, lo que sí que podremos hacer es manejarlos nosotros. Priorizamos, como os hemos dicho, muchísimo la atención telefónica. En la atención telefónica hemos tenido que aprender mucho, no estábamos muy acostumbrados al manejo del teléfono para todo ello, pero sí que intentamos diferenciar. Os he dicho que al principio de la epidemia no teníamos recursos diagnósticos a nuestro alcance, con lo cual teníamos que diferenciar el paciente grave del paciente leve para intentar contener al leve. Ante la más mínima sospecha de un paciente grave, hacer una derivación rápida a un centro hospitalario, porque sabéis que esto se complica con mucha rapidez, y aquellos que tuviésemos dudas son los que hacemos venir presencialmente a nuestros centros y hacemos una evaluación nosotros, ¿vale? Después os explicaré qué tipo de pruebas son las que hacemos y cómo decidimos cómo se maneja ese paciente. Evidentemente, si el paciente tiene criterios de gravedad, sobre todo a nivel respiratorio, ¿no? Una disnea, una hemoptisis, si tiene vómitos incoercibles, si tiene confusión y letargia a nivel neurológico, si la fiebre no hay manera de bajarla con tratamiento antitérmico, es un paciente que vamos a tener que derivar a servicios de urgencias y emergencias hospitalarios. El paciente leve, aquel que tiene una clínica paucisintomática, valoramos sus comorbilidades, aconsejamos siempre el autoaislamiento a domicilio. En aquellos casos en que esto no es posible, porque hay veces que los grupos de convivencia son grandes o la persona no va a poder hacer el cuidado sobre sí misma, tenemos recursos diferentes, como pueden ser lo que se han llamado los hoteles salud. Se han habilitado centros hoteleros para tener allí aisladas a personas con síntomas leves que no podían hacer el aislamiento de forma correcta en sus casas. Y ahora sí podemos hacer la realización de la prueba diagnóstica, de la PCR, y iniciar la identificación de los contactos estrechos. Una de las particularidades que tenemos nosotros es, como os he comentado, atendemos a las personas en sus domicilios. Nos desplazamos al domicilio en todas aquellas que tienen personas que tienen una movilidad reducida, ya sea porque son de una edad elevada o porque tienen algún problema de salud que les dificulta la movilidad. En estas personas también hacemos una atención telefónica y lo que intentamos sobre todo es hacer, además de la valoración clínica, hacer también la valoración social para ver si todo esto va a ser posible, ¿no? Necesitamos que la persona tenga una posibilidad de tener un teléfono para una comunicación permanente. Hemos de evaluar muy bien los domicilios, ¿no? Para saber si hay conviventes que tienen vulnerabilidad y que va a ser un problema que estas personas estén conviviendo por mucho que se intenten respetar las medidas de seguridad, y que tanto la persona, el paciente, como los convivientes son capaces de entender y de aplicar las medidas de higiene y de prevención que les transmitimos. El aislamiento, como sabéis, lo estamos haciendo hasta 3 días después de la resolución del cuadro clínico, teniendo en cuenta que hayan pasado 10 días desde el inicio de los síntomas. Y lo que sí que tenemos claro es que cuando hablamos de las medidas de prevención de sanitarios, hemos de considerar que la vivienda es una zona contaminada y, por lo tanto, acudimos a los domicilios en parejas. Una de las personas se coloca el equipo de protección antes de entrar en el domicilio, la otra queda fuera para ayudarle a hacer el cambio, la vestimenta, y si en algún momento necesita alguna cosa le puede ayudar, ¿no? El equipo de protección se hace siempre antes de entrar en el domicilio y se retira al salir del domicilio
guardando los desechos en una bolsa hermética que luego se procesará de forma correcta y asegurando que se puede hacer de forma correcta la higiene de manos. Un poquito, esto es un algoritmo de cómo desde la atención primaria estamos manejando los casos de COVID, ¿no? La enfermedad leve, tal como os decía, intentamos priorizar siempre que la visita sea telefónica, ¿no? Siempre preguntamos, hacemos anamnesis de todos los síntomas, haciendo especial énfasis en la presencia o no de fiebre, en la presencia de clínica respiratoria, de tos, de odinofagia, malestar general, y de una forma complicada a veces intentamos conocer cuáles son los signos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno es muy difícil, es imposible de medir por teléfono. Hay algún paciente que tiene un saturador. Lo que intentamos también es valorar, ¿no?, si se le entrecorta el habla, y les pedimos que hagan un poquito de ejercicio físico para valorar si el mínimo ejercicio físico les está provocando una alteración en su respiración. Si consideramos que el paciente es un paciente leve, puede hacer un tratamiento domiciliario, que como sabéis ahora mismo el tratamiento domiciliario extrahospitalario existente, básicamente os diríamos que es el paracetamol, porque no tenemos muchos recursos más, y se le va a hacer un control telefónico en 24 horas. En aquellas personas que se sospecha que la enfermedad es moderada, aconsejamos siempre hacer la visita de forma presencial. Exploraremos igualmente todos los síntomas, exploraremos los signos, teniendo especial cuidado en la auscultación respiratoria y en la saturación de oxígeno de estos pacientes. Si el caso no nos queda claro, podemos pedir desde las consultas nuestras de atención primaria la radiografía de tórax y la ecografía pulmonar, que la verdad es que le estamos dando muchísimo uso en esta pandemia porque es una prueba que se puede hacer a pie de cama y que nos da muchísima información, y con ello dilucidar si el paciente tiene o no una neumonía. Si no la tiene, podremos manejarlo de forma domiciliaria. Si el paciente tiene la neumonía, veremos sus factores de vulnerabilidad y con ello decidiremos si podemos manejarlo porque la enfermedad no está lo suficientemente avanzada o el paciente no es vulnerable en el domicilio, haciendo un control estricto por parte de la atención primaria, o si ese paciente va a necesitar ir a urgencias del hospital. Siempre que sospechamos enfermedad grave, ya sea por los síntomas o porque los signos al explorarlos nos lo facilitan, vamos a hacer esta derivación a los centros hospitalarios. ¿Qué consideramos pacientes vulnerables, ¿no? Nosotros tenemos la historia clínica informatizada de todos nuestros pacientes, con lo cual podremos hacer una valoración muy rápida, ¿no? El paciente que tiene más edad, porque sabemos que esta enfermedad ataca a las personas con más enfermedad y con comorbilidades, serán aquellos pacientes que nos harán tener un cuidado más especial, ¿no? Las neumonías multilobares, los pacientes que tienen comorbilidades, una diabetes, una hipertensión, una enfermedad cardiovascular crónica, que han tenido un ictus, que tienen una insuficiencia renal, enfermedad hepática crónica, alguna enfermedad que le da una inmunodepresión, una neoplasia. Muchas veces el paciente no nos queda muy claro, ¿no?, con la valoración clínica y la radiografía, y pedimos también desde la atención primaria, antes de derivarlo al hospital, parámetros analíticos, ¿no? Los parámetros analíticos que nos harán decidir que ese paciente tiene que ser referido a otro ámbito, sea una PCR alta, que haya una linfocitosis con una linfopenia, un aumento del LDH, de la ferritina, el dedímero nos está también dando mucha información, y otras alteraciones asociadas muchas veces con su enfermedad de base. Lo que decíamos, a nivel ambulatorio, el tratamiento farmacológico que tenemos lamentablemente es muy escaso. Tenemos los antitérmicos. Si sospechamos una sobreinfección respiratoria, podremos utilizar antibióticos, pero no tenemos actualmente con ninguna evidencia otros tratamientos que podamos usar. Se han hecho al principio de la epidemia, hicimos algunas pruebas, ¿no?, con hidroxicloroquina, con acitromicina, pero la evidencia no ha sustentado ninguno de estos tratamientos y actualmente no estamos administrando ninguno de estos tratamientos a nivel ambulatorio.
Os quería enseñar que el programa informático nuestro ha ido evolucionando con la epidemia y nos facilita muchísimo el trabajo. Esto es uno de las pantallas que tenemos que nos permite ser muy exhaustivos a la hora de recoger toda la información, ¿no? Desde los días que el paciente presenta de clínica, cuál es su estado general, a cuál es su estado mental, las diferentes posibilidades clínicas que nos puede dar y todos los datos de exploración física, ¿no? De temperatura, de presión arterial, de frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y demás. Es decir, que esto nos permite, de un lado, registrar muy bien qué es lo que el paciente tiene y nos permite también comparar al paso de los días cómo va cambiando este paciente y cuándo debemos alertarnos más. A fecha de hoy hay muchos puntos del manejo clínico que nos crean muchos interrogantes, ¿no? De aquellos pacientes que han estado hospitalizados y han tenido un cuadro de neumonía grave, han hecho un TEP, han hecho otras complicaciones, cómo realizar el control posalta. Tenemos ya una propuesta sobre la mesa que es la que estamos realizando, pero nos quedan muchas dudas de si realmente es como lo tenemos que hacer. Nos crean muchísimas dudas porque hemos visto que las series y la clínica descrita a nivel de la literatura científica habla muchísimo de series hospitalarias, pero hay muy poca literatura de series extrahospitalarias y por lo tanto nosotros vemos muchísimos síntomas que no están descritos y que muchas veces los observamos y no sabemos qué valor le hemos de dar a estos síntomas. Y tenemos también un gran punto sobre la mesa que es la presencia del COVID persistente. En España los pacientes con COVID persistentes se han agrupado, tienen sus propias plataformas, están enfadados con el sistema porque no los ha cuidado lo suficiente, ¿no? Y son aquellos pacientes que tienen clínica que no se acaba de resolver, que es muy larga, que supera el mes y medio y que las soluciones que les estamos dando desde la medicina son muy escasos, ¿no? Y ahí también tenemos un reto de manejo clínico, obviamente extrahospitalario, de primera magnitud. Y lo que hablábamos, respecto al tratamiento, no tenemos terapias eficaces, ni preventivo ni terapéutico, y estamos planteándonos mucho que a pesar de todos todas las cosas que estamos haciendo, hemos de entrar también desde la atención primaria en el ámbito de la investigación, ¿no? Porque se ha estudiado mucho tratamientos que pueden acortar o no los días de UCI, pero quizás lo que hemos de hacer es ver si hay tratamientos que pueden ser efectivos al inicio de la infección, ¿no? Cuando están todavía en el ámbito prehospitalario. Y tenemos que colaborar en toda esa investigación en el desarrollo de vacunas. Y para eso hemos de trabajar de forma muy coordinada con nuestros compañeros hospitalarios. Es decir, la medicina hospitalaria y comunitaria tiene que hacer aquí una asociación grande para que podamos llegar a alguna conclusión. Os hablo de los retos que tenemos por delante. Esta gráfica es muy representativa, ¿no? Hemos tenido una primera ola que nos ha hecho enloquecer, ¿no? Con la mortalidad inmediata del virus, con la morbilidad del virus, pero esta simplemente es una de las 4 curvas que os montamos aquí, ¿no? Que os enseñamos aquí. Hay una segunda curva que es el hecho de que estemos atendiendo de una forma tan dedicada al COVID-19, significa que no estamos atendiendo otros problemas de salud que también han aparecido y que no los hemos atendido con la premura o de la manera que lo habíamos hecho habitualmente, y esto tiene unas conclusiones claras. Hemos interrumpido de alguna forma el control o el seguimiento de las patologías crónicas, que es el grueso de nuestra actividad habitual, y de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Aquí hay una cuarta ola que, como veis, es la que va a estar más arriba de todos, que es el impacto emocional, ¿no? En pacientes que ya tenían de base enfermedad psiquiátrica, pero muchos otros que no la tenían y que han sufrido un trauma importante, y muchos otros que no han sufrido un trauma por la enfermedad, pero sí que se han encontrado en un contexto económico que no se esperaban, que ha sido completamente inesperado y que les está trayendo muchísimo problema a este nivel. Y nos estamos encontrando con muchos profesionales, con todos los profesionales, diría yo, incluso agotados, con una carga de trabajo bestial, con
una implicación muy grande y que no acaba de saber cómo resolver los problemas, y eso produce un burnout importante, y esto nos lo estamos encontrando, ¿no? Tenemos el inconveniente que os decíamos, es difícil conciliar el necesario descanso. Cuando has trabajado con tanta intensidad necesitas un momento de break, pero esta enfermedad no nos está dando el break que necesitamos, ¿no? Estamos con un incremento de la actividad muy importante y por lo tanto hay que intentar conciliarlo. Tenemos que priorizar la actividad en función del valor que aporta, ¿no? Hay cosas que seguramente no tenemos que hacerlas ahora y las tendremos que hacer en otro momento, pero no podemos olvidar que nuestra especialidad básicamente se basa en la accesibilidad y en la longitudinalidad de los cuidados, con lo cual eso lo tenemos que tener en marcha, ¿no? Que hemos de incrementar muchísimo el uso de nuevas tecnologías, sin olvidar que nosotros hemos de ser accesibles y hemos de tener continuidad. Que hemos de trabajar juntos diferentes niveles asistenciales. Nosotros tenemos grupos de trabajo conjunto entre profesionales de enfermedades infecciosas, de neumología, de enfermedades tropicales, y tenemos que buscar los momentos de encontrarnos y de trabajar de forma común. Y que tenemos nuevos campos de actuación, ¿no? El modelo asistencial, por ejemplo, os hablaba antes del impacto que han tenido las residencias de ancianos, ¿no? Allí nosotros estábamos teniendo muy poquita actividad y hemos descubierto que tenemos un inmenso campo que abordar. Es decir, que ha aumentado muchísimo la actividad y han decrecido muchísimo las fuerzas. Nosotros desde la atención primaria, desde el inicio, teníamos muy claro que el abordaje de los rebrotes del COVID-19 tenían que ser comunitarios, es decir, que la atención primaria tiene un papel muy importante porque es la que tiene que hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad, tiene que hacer las PCRs, que ya las estamos haciendo, y que para eso necesitamos profesionales bien formados, bien protegidos, es decir, que sepan utilizar de forma correcta los equipos de protección y tengan disponibilidad de ellos, pero que además sepan hacerlo bien, ¿no? Estamos en una carrera contrarreloj. Además, hemos de estar muy coordinados con salud pública para todo el tema de estudio de contactos y rastreo, que hemos de tener nuestros ámbitos de actuación absolutamente bien definidos. Os decía que trabajamos en los centros, pero también trabajamos en los domicilios y ahora trabajamos también en las residencias de ancianos. Y hay un papel fundamental de la atención primaria y es que hemos de empoderar a la población. La población tiene que conocer que hay muchas cosas que dependen de ellos, que nosotros no vamos a poder procurar como en otras enfermedades, sino que hay muchas medidas, ¿no? La distancia física, el descenso de la sociabilidad a nivel del estar compartiendo muchos espacios. Hay que transmitirle a la población la importancia de todo ello y buena parte de la educación sanitaria que hay que hacer recae también sobre la atención primaria. Y después estamos pidiendo encarecidamente que se disminuya toda la parte burocrática. No sé si en vuestros países esta carga es grande, pero en España es enorme. La cantidad de informes, la cantidad de bajas para que la persona no fuese a trabajar, se nos ha comido en muchos momentos y por ahí también tenemos que ir aprendiendo. ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos por delante y que yo pienso que hemos de caminar en esta dirección? Pues en esta capacidad de detectar precozmente los casos en atención primaria. Si tenemos que incrementar la actividad no presencial, está claro que hemos de incorporar herramientas digitales, ¿no? Que nos ayuden a identificar y a seguir los contactos. Sabéis que se está haciendo en muchos países europeos el uso de apps que permiten que la persona reciba un aviso si ha estado en contacto con un caso positivo. Creo que tenemos que caminar todos hacia estos escenarios. Hemos de asegurarnos que los laboratorios están capacitados para poder atender el aumento de esta demanda diagnóstica que ya está produciéndose con nosotros. Que se tiene que trabajar de una forma muy coordinada entre los diferentes niveles, ¿no? Tanto sanitarios como sociosanitarios o de salud pública, porque de esta manera podemos coger los casos al inicio e impedir que esto vaya creciendo. Hemos de disponer siempre de lugares habilitados para aislar a los pacientes y a la cuarentena de los contactos, es decir, que siempre que esto no se pueda producir en sus domicilios vamos a tener que tener habilitados estos espacios para hacerlo. Y vamos a tener que hacer estrategias de comunicación, ¿no? Para que la población comprenda la situación. Ahora hay una campaña
que ha empezado el Ministerio de Sanidad español, que se llama No lo tires por la borda, y se trata de eso, ¿no? De transmitirle a la población de si hemos conseguido bajar los casos, no tiremos el esfuerzo tan enorme que hemos hecho en los últimos meses y seamos capaces de mantener el trabajo hecho. Para ello, doctor Sosa, dime. tenemos unos minutitos que ya estamos pasados del tiempo. Si puedes cerrar, te lo agradecería. Gracias. Perfecto. Básicamente los mensajes son los mensajes finales que teníamos. Hay muchos que son los mismos. Bueno, facilitar también el regreso al funcionamiento habitual en el ámbito asistencial. Los programas de ayuda psicológica, tanto para profesionales como para pacientes, y acompañar a los pacientes también en las situaciones críticas, ¿no? En el final de la vida. Las lecciones aprendidas que os decía, que con esto terminaría, pues que la COVID-19 ha resultado un reto de manejo compartido, que el abordaje inicial fue marcado por muchas directrices cambiantes y que eso tenemos que ir protocolizándolo, que la fase de desconfinamiento ha traído a una atención primaria que ha de velar por la detección precoz para poder hacer un abordaje comunitario, que hemos de fomentar la autorresponsabilidad de la población, priorizar la atención en función del valor que aporta y manejar el paciente persistente y lo que os decía también antes, ¿no? Investigar en el ámbito comunitario el tratamiento en fases iniciales. Y básicamente esto era lo que quería explicaros ahora y muy contenta ahora de compartir preguntas y respuestas con todos vosotros. Bueno, muchas gracias, Cristian. Si quieren, empecemos las preguntas y los comentarios. Sí, gracias. Tenemos como 15 minutos para preguntas y miles de preguntas. Entonces, tratamos de hacer respuestas muy rápidas. Gracias, doctora, para esta palestra muy práctica, muy buena con algoritmos. Y muchas de las preguntas fueron de algoritmos del manejo ambulatorio. Quiero empezar en la vista de como 30,000 pies sobre esta pandemia y su opinión de España. Una pregunta de Panamá, Dora Estrepeut, que dijo conocer cuáles medidas aplicadas considera a usted fueron las que lograron controlar la pandemia en España. Sin ninguna duda, el confinamiento. Sin ninguna duda. Ok, gracias. Y otra pregunta de Rita García en República Dominicana sobre mascarillas. Aquí en los Estados Unidos tenemos una resistencia de personas que no quieren llevar mascarillas. Su pregunta es ¿cómo se orienta la comunidad sobre el uso de mascarilla y el distanciamiento físico? Nosotros hacemos símiles de qué prefieres, esto o esto, ¿no? Y es la mascarilla en el ámbito de la vida o el oxígeno, ¿no? En una UCI. Es decir, es incómodo para todos, efectivamente, es incómodo para todos, a nadie le gusta, pero es que te va a salvar la vida. Y entonces es un trabajo de hormiguita y por ahí sí que las redes sociales y los medios de comunicación nos están ayudando mucho a distribuir Piensa que tuvimos una avalancha de informes quiero un informe para que cuando me pare la policía le diga que es que no puedo llevar mascarilla. Digo, es que yo este informe no te lo puedo hacer porque no te puedo exponer a riesgos más grandes. Gracias. Una pregunta de Perú, de María Vargas, como una pregunta filosófica. Realmente es cómo convivir con esta enfermedad al próximo año. Y quiero dar otro par de preguntas de Costa Rica, de Gisela Herrera. ¿Qué te parece de reiniciar la vida normal en aeropuertos, aviones, viajes, todo eso? Pues mira, con mucho miedo. Yo creo que los profesionales sanitarios somos los que tenemos más miedo de todos porque lo hemos vivido de cerca. Los familiares de personas que han fallecido o que han estado muy enfermas tienen mucho miedo también. Y el resto de la población no tiene miedo y se le olvida muy deprisa los números, al final las cifras, si están alejados de ti, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros ahora en España. Nosotros en España ahora tenemos mucho contagio en gente joven que se junta, que hace fiestas, que no lleva mascarilla, que comparte bebida, comida y fiesta y está muy despreocupada. Y en el momento que le haces la reflexión de qué pasará cuando llegue a tu abuelo, entonces igual se frenan un poquito. Pero es muy difícil, yo creo, concienciar a la población, primero, porque ha estado muchos meses en confinamiento y nadie lo ha pasado bien en confinamiento, y luego porque no todo el mundo es capaz de entender lo que está pasando.
es obvio que la actividad económica de un país no puede desaparecer, ¿no? Y entonces eso conlleva que en el ámbito económico haya muchas cosas que se tenga que abrir. La abertura de aeropuertos, ¿no? Yo volé la semana pasada y hice un vuelo muy corto y fui sufriendo todo el tiempo, ¿no? Porque las medidas en los aeropuertos son claramente insuficientes, ¿no? Porque te subes al avión y por mucha mascarilla que lleves tienes gente a los dos lados. En ningún momento sabes si se encuentran bien, si se encuentran mal, si han estado en contacto con alguien o no. Está claro que la vida hay que ir normalizándola pero yo pienso que los mismos profesionales sanitarios, insisto, somos los que estamos más asustados, por decirlo de alguna manera, de normalizar la vida. Yo creo que lo que pasa es que sí que hemos de ir integrando que uno se puede saludar de formas diferentes quedándose 2 besos, como nos saludábamos siempre en España, ¿no? Que se pueden hacer reuniones, pero no hace falta que estemos todos pegados en la misma habitación y nos quitemos la mascarilla. Es decir, yo creo que tenemos que variar un poquito nuestra manera de vivir, por lo menos hasta que tengamos más recursos. Bueno, quiero enfocar ahora en el manejo ambulatorio y acaba de mostrar estos algoritmos muy lindos, todo eso. Algunas preguntas específicas sobre el uso de oxímetros domiciliarios, si parece que eso os ayuda. A nosotros nos ha ayudado. De hecho, nosotros compramos muchos y se los prestábamos a los pacientes porque nos daba mucha información. Primero porque permitía que el paciente no se moviera de su casa y a nosotros nos daba más seguridad, ¿no? Porque el hecho de hacer una anamnesis telefónica para ver si la persona desatura o no es inmensamente complicado. Y preguntarle directamente si tiene la sensación de que se ahoga cuando no lo estás viendo, si tú estás solo en una habitación y te preguntan si te ahogas, lo más probable, sinceramente, es que la sensación de ahogo la tengas. Y a veces será por la neumonía y otras será por la ansiedad de pensar que estás aislado en tu casa y que cabe la posibilidad de que tengas estos síntomas. Con lo cual, la verdad es que nosotros fue una medida que implementamos por el camino y nos ha sido muy útil. Gracias. Y esa próxima pregunta quiero abrir a otros, Néstor y Elsie también, y pienso que puedo ver nuestro compañero Alex Almuedo también. Muchas preguntas sobre drogas, medicamentos, que esperamos algún tratamiento que podemos usar en el ambiente ambulatorio, pero ¿quiere comentar, Néstor, quizás empezando con ivermectina y colchicina? Sí, correcto. Sí, bueno, con respecto a la ivermectina, primero no hay estudios clínicos todavía publicados. Hay un estudio, digamos, in vitro que demostró cierta actividad contra el virus. Sin embargo, los farmacéuticos, los farmacólogos han establecido que el nivel que se logra en un ser humano de ivermectina con las dosis usuales e incluso con dosis 10 veces mayores no llega a lograr esos niveles necesarios para inhibir el virus. Así que, digamos, no hay estudios clínicos todavía, hay que hacerlos y creo que se están haciendo algunos estudios donde se utiliza la ivermectina. Sin embargo, puede que no funcione porque hay una distancia importante entre los niveles que se logran en el ser humano y los que fueron necesarios para inhibir el virus, digamos, en el tubo de ensayo o en el laboratorio. Con respecto a la colchicina, igual la colchicina se usa como antiinflamatorio en algunas enfermedades o inmunomodulador, pero no hay estudios, no se ha publicado ningún estudio clínico que demuestre eficacia de la colchicina. Son, digamos, hipótesis que hay sobre diversos medicamentos, pero no hay evidencia. Gracias. Quizás Alex Almuedo puede comentar en el uso de dexametasona. Bueno, es un medicamento que se viene en forma muy barato, de forma pastilla, y pienso que muchos médicos quieren usar en el ambiente ambulatorio. ¿Qué te parece de eso? Hola, buenas tardes. La dexametasona, en todo caso, esto viene dado por la experiencia de un ensayo publicado a nivel británico, ¿no? En que se vio que la dexametasona sí mejoraba, pero en los pacientes que ya están inflamados, que ya ha pasado un poco más la fase aguda, ¿de acuerdo? Y que tienen insuficiencia respiratoria. O sea, si no tienes insuficiencia respiratoria, no tienes una radiografía con infiltrado y no estás grave, en principio no tiene resultados. Lo que haría es empeorar, si toma uno dexametasona en fase vírica, en la primera fase de la enfermedad, podríamos empeorar la respuesta inflamatoria o la respuesta que hace el cuerpo
y podríamos tener más virus del que queremos en lo que es la circulación. Con lo cual, dexametasona en donde hay la evidencia, que es paciente con insuficiencia respiratoria. Gracias. Ok, otro tema, quiero que doctora Sequeira y también Elsie comenta sobre eso. ¿Ha tenido experiencia con, eso viene de Herbert Díaz en Guatemala y también otro de Pilar Rosario Javier en República Dominicana? ¿Cuál es la experiencia con mujeres embarazadas y también posparto? ¿Qué consejos da para dar lactancia materna en mujeres con COVID? La lactancia materna, hasta donde yo sé, no está desaconsejada en pacientes que han tenido COVID. Pueden continuar con la lactancia materna, y las mujeres embarazadas parece que no las definimos como un grupo vulnerable, ¿no? Por el hecho de estar embarazadas, pero realmente parece que no son especialmente susceptibles a tener enfermedad más grave. Sí, mira, puedo agregar que casualmente hace 2 días en la revista JAMA, en el Journal of American Medical Association, se publicó una revisión de 120 niños nacidos de madres con COVID, madres que se les permitió inmediatamente después del nacimiento entrar en contacto piel con su bebé y darle lactancia materna. Siguieron, creo que aproximadamente 82 de estos 120 niños hasta el día 14, y ninguno de los niños se infectó. O sea, cero infección por lactancia materna, e incluso por estar en contacto con la madre. Ahora, eso sí, a la madre se le enseñó primero a ponerse una mascarilla durante el contacto con el bebé, a lavarse las manos. O sea, se tomaron ciertas medidas de higiene general, y con eso los niños parecían, por lo menos estos 120 niños que se siguieron y los 80 que completaron los 14 días, no infectarse. Así que refuerza lo que la doctora ha dicho. Por el momento no parece ser la lactancia un problema importante, ¿no? Y es algo positivo, ¿no? Gracias. ¿Y Elsie quiere comentar? Solamente quería recalcar lo que acaba de decir el doctor Sosa, la importancia de utilizar la mascarilla. Se le tiene que enseñar a la madre a utilizar una mascarilla, lavarse las manos y utilizar una mascarilla cada vez que va a lactar al bebé. Y también en caso de que la madre esté muy enferma, ¿no? Que sí, con síntomas de COVID, pues entonces se puede evaluar la posibilidad de extracción de la leche, si se puede, y podérsela seguir dando al bebé. Creemos que al igual que con cualquier otro virus, la producción de anticuerpos pues va a ayudar por medio de la leche materna a que ese bebé vaya ayudándole a crear defensas. Entonces es muy importante que la lactancia, cada caso es diferente, pero en cuanto sea posible, se pueda seguir haciendo. Gracias. Gracias, Elsie. Quizás uno o dos preguntas más. Uno para doctora Sequeira. ¿Cuál fue el impacto, eso viene de Guatemala, Rosly Cruz, el impacto de COVID en las tasas de inmunizaciones en los niños? En los niños, nosotros el estudio que tenemos hecho, el N-COVID, promovido por el Ministerio de Sanidad español, no es específico de niños. Exactamente la tasa en niños no lo sé. La tasa de seroprevalencia fue muy baja, fue del 5%, en lugares concretos, en Barcelona, en mi ciudad, fue del 7%, y en las áreas en que consiguieron unas seroprevalencias más altas fueron del 10 y el 11%. La de los niños diría que era algo más baja, pero no os lo aseguro al 100%. Creo que la pregunta iba dirigida hacia si las vacunas, creo que era, corrígeme Cristian si me equivoco, era con respecto a si se cayó la vacunación, si bajó, digamos, como estaban no cayó la sí. atendiendo COVID, si bajaron la guardia con la vacunación de los niños. No lo he comentado, fuimos proactivos. Cuando empezó la etapa de confinamiento, dejaron de hacerse las visitas de recién nacido, las primeras visitas, y entonces fuimos proactivos ahí, ¿no? Llamamos a las familias y llamamos a los niños que tenían las visitas de controles. Las únicas visitas de control de niños sanos que se hicieron eran las que llevaban vacuna.
pero por proactividad del sistema. Seguramente si hubiésemos dejado en manos de la gente tenía miedo de acudir al sistema sanitario y hubiesen caído, pero hemos sido muy, muy proactivos en este punto. Cristian, yo puedo hacer una pregunta, una curiosidad que tenía durante tu presentación. A las personas que no se les hizo el diagnóstico virológico, digamos, que no se les hizo la PCR, que tenían un cuadro leve, digamos, y no llegaron al hospital, ¿ustedes les pedían a esas personas cuarentena? O sea, que se quedaran en la casa, ¿no? Pero yo imagino que eso era fácil cuando estaban con el lockdown, con el cierre de las ciudades, pero ahora, ¿cómo tú le pides a una persona que se quede en su casa si no le haces la prueba, ¿no? Porque Ahora sí le es hago una la persona prueba. joven, imagínate, que no No, le pero has demostrado. ahora sí que le hago la prueba. Ok, Ahora sí que le hago la prueba, pero ahora tengo otro problema. Es que yo le hago la prueba y algunos de ellos resultan negativos y yo, a pesar de resultar negativos, les sigue aconsejando que se queden encerrados en casa. Y eso está siendo un drama, porque el que se encuentra bien, tiene síntomas 3 días, mi consejo mayoritariamente no se cumple y salen a la calle, porque es verano, porque hace mucho calor en los domicilios y porque la gente lleva mucho tiempo encerrada y no puede más. Y eso es un problema grande que tenemos ahora mismo. Bueno, desafortunadamente ya se fue la hora. Tenemos que concluir la sesión. Nos gustaría agradecer mucho a doctora Sequeira. Muchas gracias por esta palestra y compartiendo sus conocimientos. Gracias a todos en el red por asistir al programa de COVID-19 América Latina. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura y vamos a anunciar que vamos a tener otra sesión el jueves. Néstor, pienso que decidimos a las 4 de la tarde en el tiempo de montaña, ¿verdad? correcto, serían sí. Vamos a empezar esa segunda sesión el 13 de agosto, pero por el momento tenemos todavía próxima sesión en el lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana en tiempo de montaña. El tema de próxima sesión será experiencia del registro semi-COVID-19. También visiten nuestro sitio de web COVID-19 Project Echo para obtener sus actualizaciones e información de la sesión. Y también en el cuadro de chat, Alberto Hernández mencionó un correo electrónico que puede mandar casos clínicos. Queremos también compartir eso a través del red. Muchas gracias a todos. Una palabra final, Néstor, ¿quiere? Sí, no, muchísimas gracias. Hoy estaban, la verdad que varios de los presidentes de las sociedades que mencioné, no tuve tiempo por absorber las preguntas, pero muchas gracias a todos por asistir y continúen ayudándonos a diseminar estas actividades que yo creo que van poco a poco resolviendo algunas dudas. Muchas gracias a todos y gracias, Ethel. Buen trabajo a todos.